Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y comenzar por algunos agradecimientos que son de rigor. El primero de ellos a la familia Pibel, como no podía ser de otro modo, coincidiendo además la fecha de este homenaje con un momento triste también para la familia, valoro mucho su presencia. Quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Presidencia de la Asamblea General y a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo por haber facilitado este ámbito tan prestigioso para el homenaje, lo mismo que a los funcionarios de Protocolo de Relaciones Públicas del Palacio. A todos los legisladores y autoridades presentes por estar acompañándonos, muy especialmente a los expresidentes de la República, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle, también al doctor Tabaré Vázquez, aquí representado por el ingeniero Brovetto, que tuvo la amabilidad de comunicarse personalmente para explicar el motivo por el cual no llegaba al acto, en función de que ha venido recientemente de un viaje al extranjero, pero que adhería y acompañaba al mismo. Agradezco también la presencia de tantos exalumnos y excompañeros de don Juan Pibel Devoto en las diferentes responsabilidades en las que le tocó actuar. También hemos recibido múltiples adhesiones y notas de excusa de personas que no han podido estar presentes hoy, y agradezco finalmente a los compañeros del IMO, del Instituto Manuel Oribe, de la comisión organizadora específica de homenajes a Pibel, don Raúl Iturria, que tuvo la iniciativa original de homenajear a Pibel, don Félix Pittier y la profesora Susana Rodríguez Varese, que luego hará uso de la palabra. Finalmente también agradezco a los comunicadores y a los medios que han dado realce a este acontecimiento. Nuestro instituto, el Instituto Manuel Oribe, cumple en este año sus 25 años de actividad y nos pareció que la coincidencia de cumplirse también los 100 años del nacimiento de Juan Pibel Devoto era propicia para resaltar su figura y sobre todo resaltar su modo de actuar frente a la vida y en los diferentes cargos en que le tocó actuar. Cuando digo diferentes cargos y diferentes responsabilidades, me estoy refiriendo a las más encumbradas y conocidas, como la de ministro, por citar alguna, pero también a las más cotidianas, como puede ser el dar clases día a día y durante más de 30 años en ámbitos tan disímiles como el Instituto de Profesores Artigas y los institutos militares. Nos ha parecido que esa obra, en cuanto coincide, como decimos en el folleto que ustedes han recibido a la entrada, con nuestro lema de conocer y amar a nuestra patria y trabajar por ella para mejorarla, merece el reconocimiento de todos, pero sobre todo desde una perspectiva plural, rescatando al ciudadano uruguayo, rescatando a quien contribuyera a afirmar nuestra nacionalidad, sin desconocer su dimensión partidaria, pero no haciéndolo desde esa órbita exclusiva, desde ese ámbito exclusivo. Por eso, una vez más, les reitero mi agradecimiento por hacerse presentes y ya para comenzar entonces este homenaje le doy paso a la intervención de la profesora Susana Rodríguez Varese. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Señores expresidentes, señor exvicepresidente de la República, ingeniero Brovetto, autoridades nacionales, legisladores, muy en particular la familia Pibel y sobre todo sus nietos y sus bisnietos que están acá presentes, el resto de la familia Pibel, primos, la señora Aurora también, colegas, amigos y amigas. Recordar en este ámbito al profesor Juan Ernesto Pibel Devoto es
como una de sus tantas alumnas y una de sus colaboradoras en el Museo Histórico Nacional, un verdadero honor, pero además de un honor es de estricta justicia. Juan Ernesto Pibel Devoto, de ascendencia vasco-francesa por su padre y de ascendencia italiana por su madre, nació el 22 de marzo de 1910 en Paysandú, en el seno de una numerosa familia de clase media. Era hijo de Juan Pibel y de Laura Devoto, quinto hijo de 2 hermanos. Su padre pertenecía al Partido Colorado. Fue capitán de la Guardia Nacional en la Guerra Civil de 1904, director técnico y gerente de la Usina Eléctrica de Paysandú y senador suplente por su departamento en el año 1919. Pibel, durante su niñez, asistió al Colegio Salesiano Don Bosco, donde estuvo hasta los 9 años en que la familia pasa a residir en Montevideo, en que también concurre a un colegio salesiano, a los talleres de Don Bosco. En plena niñez, nada menos que con 8 años, comenzó a escribir e invitó a un grupo de compañeros a publicar un periódico bajo su dirección. Sus compañeros, en la mayoría, querían ponerle de nombre El Audaz, que era el nombre de un club de fútbol. Pero don Juan quería que se llamara el Uruguay por el río, el Uruguay por el país. Es el río que desde Paysandú y desde donde él vivía, muy cerca, a 4 cuadras, contemplaba y admiraba. Por supuesto que el nombre del órgano de prensa fue el Uruguay, porque como muy bien decía él, que fue un niño travieso, sano, inquieto, precoz, tierno y a la vez tosudo. Fue tosudo en su niñez y tosudo con mucho respeto en su adultez. En dicho diario trataba asuntos locales y en él escribió su primer artículo sobre Leandro Gómez y la defensa de Paysandú. Desde muy temprana edad mostró una gran avidez por la lectura, ya sea obras de Domingo Faustino Sarmiento, de Zorrilla de San Martín o de Bartolomé Mitre. En 1942 se casó con la profesora y abogada Alcira Ranieri, con quien tuvo sus 2 hijos, Laura Pibel de Gómez Fossati, que es médico y microbióloga, y Juan Pablo, que es químico. Posteriormente llegaron los nietos, sobre todo los mayores, para los cuales siempre tuvo exquisitas historias para relatar, según nos contaba a nosotros. De muy joven se alejó de los estudios académicos universitarios para seguir su propio camino, un autodidacta de la historia y un historiador sin par. Ya en preparatorios era crítico de algunas clases impartidas, según él, con retórica vacía. Daba entonces exámenes libres de las materias que no le interesaban. Pero siguiendo el consejo de uno de los historiadores que más influyó en él, que fue don Julio Lerena Juanicó, que le decía: serás lo que tú desees ser si sigues tu vocación y disciplinas tu conducta, comienza Pibel entonces a concentrarse en los estudios históricos, dando paso así a un ser apasionado por la historia. Una de las características sobresalientes de don Juan como historiador era su gran apego por las fuentes documentales, que lo llevó a trabajar, ordenar, catalogar y copiar documentos de diferentes archivos: Archivo General de la Nación, Archivo Militar, Archivo Parroquiales y de otras iglesias, como por ejemplo la Iglesia Mormona, Archivo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, e innumerables archivos privados que él fue incorporando a la colección de archivos del Museo Histórico Nacional durante su gestión. Esta tarea patriótica realmente la completó Pibel Devoto con la labor de microfilmación de documentos relacionados con el Uruguay, que se encontraban en Argentina, Brasil, Paraguay, Italia, España, Portugal, Francia e Inglaterra. Como lo dice en un interesantísimo libro de la extraordinaria historiadora Alicia Vidaurreta, que se denomina Conversaciones con Juan E. Pibel Devoto, decía él: cada país debe buscar su identidad nacional en las raíces de su historia, que se encuentra en los documentos. Por eso, dediqué mi vida a rescatar toda la documentación que fuera posible para hacer entendible la cambiante historia de estos países de orígenes anárquicos. Lo hice por ello. Y más adelante agrega: estoy convencido que el único camino válido para estudiar historia es en las fuentes primarias. Estudios basados en literatura secundaria pueden ser encantadores o soporíferos, pero generalmente son vehículos para interpretaciones personales o políticas de la historia. Son superficiales y no revelan el último interés en el uso de las fuentes originales. Otra característica, como todos ustedes saben, que definía básicamente al profesor Pibel era su defensa acérrima de la tesis independentista, de que no somos fruto de la casualidad ni de la voluntad de un poder extranjero, sino que somos orientales porque quisimos serlo.